En el libro La llamada hay una frase que se repite casi como un mantra a lo largo de todo el texto. Las cosas que pasaron y las cosas que tuvieron que pasar para que esas cosas pasaran y las cosas que dejaron de pasar porque pasaron esas cosas. Cada vez que la leo necesito un segundo café y aún así me encanta, porque cuando termina de girar, algo encaja perfectamente. Y esa forma de entender la realidad como una trama de causas, consecuencias y silencios define el trabajo de Leila Guerriero, una periodista que ha hecho de la observación un arte y de la escritura una forma de espera. En libros como La llamada o Los suicidas del fin del mundo, nos recuerda que contar no es tan solo acumular y exponer hechos, sino comprender su tejido invisible, escuchar lo que permanece y también lo que se pierde. De todo eso conversamos hoy en el hotel. Conversamos sobre el sentido de la aventura que nos saca de lo cómodo, sobre la tarea de observar con atención verdadera, sobre la carpintería de la escritura y el oficio paciente de dar y quitar capas para llegar a algo con sentido, sobre las máscaras que todos somos, sobre el contacto con la naturaleza como esa maestra de lo básico y también de lo esencial, sobre intentar iluminar el desván del pasado, sobre saber esperar cuando todo nos empuja a la inmediatez, sobre la prueba del deseo que es a veces un texto, sobre la importancia de una palabra justa y sobre esas preguntas irresolubles que nos obligan a tener que pensar mejor. Y sí, sobre las cosas que pasaron y las cosas que tuvieron que pasar para que esas cosas pasaran y las cosas que dejaron de pasar porque pasaron esas cosas. Este episodio, como siempre, viene de la mano de mis amigos, de mis hermanos de Seagrams Gin, que acompaña las conversaciones frescas, vivas, llenas de matices y siempre chisporroteantes. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Hoy tenemos de invitada en el hotel a Leila Guerriero. ¿Qué tal estás, Leila? ¿Cómo estás, Javier? Un placer estar acá. Un placer tenerte en persona. Habíamos hablado un par de veces, pero siempre a distancia, con pandemias mediante incluso. Sí. Y ahora aquí frente a frente me hacía verdadera ilusión, la verdad, tenerte. Gracias por la invitación a este lugar tan lindo, además. No, me encanta charlar contigo. Además, ahora que justo acabas de reeditar con Anagrama un libro que siempre me encantó, que es Los suicidas del fin del mundo, Uh-huh. que lo reeditas ahora después de unos cuantos años y me parecía un momento perfecto para poder charlar contigo sobre escribir, sobre leer, sobre contar historias, que es algo que haces, para mí, de las mejores del mundo, sinceramente. No, bueno. No, te lo digo en serio. Gracias, pero... Yo te lo pensaba, la capacidad que tienes para meter al lector en una historia que aparentemente a lo mejor no tiene demasiada conexión con ella, me pasa contigo y con Janet Malcolm, de verdad. Wow. Son dos, sois para mí dos. Me estaba leyendo ahora hace poco, releyendo The Journalist and the Murderer, el libro emblema de Malcolm. Y veo muchísimas similitudes. Y no para, se me cruzan a veces el invitado con algo que estoy leyendo y veía un montón de similitudes, de cosas parecidas, formas de tocar un tema muy similar. Sí, bueno, ella era una tipa muy, no sé, como muy seria, muy severa, ¿no? Hay un libro que a mí me gusta mucho de ella que se llama, creo, 41 retratos fallidos. Sí. Y allí hace un retrato de un pintor norteamericano. Un retrato muy, muy fragmentado. Lo estuve entrevistando durante muchísimo tiempo.
y es un texto que a mí me encanta, quizás no es tan conocido como El periodista y el asesino, que es más un libro casi ensayístico, ¿no? El periodista y el asesino. Y creo que ella era una tipa, bueno, falleció hace poco, ¿no? Unos Sí, años, muy, sí, muy severa, muy disciplinada. Tiene un libro sobre un juicio muy interesante también, que se llama Ifigenia en Forest Hill, sí. sobre el juicio a una mujer musulmana, que es muy aterrador el libro, porque de alguna manera termina demostrando que aunque es imposible que esa mujer haya hecho aquello de lo que se le acusa, que es un asesinato, terminan condenándola, ¿no? Y Malcolm ahí tiene una especie de, no sé, como de distancia, de abstinencia, de una presencia muy discreta para contar todo eso y sin hacer ningún tipo de señalamiento moral, de alguna manera, bueno, te llena de preguntas y de dudas acerca del funcionamiento de la justicia, de los prejuicios, etcétera, ¿no? Así que bueno, nada, gracias por la comparación. No, Ella era una grande realmente. porque creo que también tú de alguna manera afrontar las historias así, que no vas a confirmar un prejuicio que tienes, yo creo. Bueno, no debería ser así nunca, aunque sabemos que eso sucede, ¿no? Mm. Este, creo que la mejor manera de enfrentarse a una historia es, sí, lo más despojada de prejuicios que se pueda estar. Obviamente no se pueden despojar las personas de todos sus prejuicios porque no hay manera, digamos. O más que prejuicios, qué sé yo, sus opiniones, criterios, etcétera. Pero ir con respuestas propias a abordar una historia antes de dejar que la historia se muestre, creo que es un error fuerte, ¿no? Sí, además, por ejemplo, lo pensaba leyendo La llamada, ¿no? Que ha sido uno Mm. de tus últimos libros, que ha sido, pues eso, vais por 15 ediciones, una cosa muy... Sí, 16 creo, sí, es un libro que funciona muy bien. em, que tocas un tema muy duro, ¿no? El retrato de una ex militante montonera que fue secuestrada por la dictadura en los años 70 y trasladada a la ESMA, que era un centro de detención y tortura, y creo que a lo mejor lo fácil o lo rápido es, pues, señalar claramente, ¿no? Con adjetivos muy grandilocuentes el horror y todo esto, y Mm. pues a veces solamente mostrar los hechos es suficiente. Creo que a veces eso lo haces, ¿no? En la llamada. Sí, sí, la verdad es que la historia de Silvia Lavairu, que es la protagonista del libro, es lo suficientemente terrible como para no necesitar ningún tipo de Mm. remarcación del horror, como decís. Pero en general, digamos, trato de que los hechos y la disposición que se hace en la escritura de los hechos, que Mm. digamos, hay eh, una idea, hay una estructura determinada, la historia no se cuenta simplemente de una manera lineal, pasó esto, después pasó esto, después pasó esto, después pasó esto, sino que, bueno, la historia se fragmenta, el pasado se mezcla con el presente, etcétera. Em, los hechos mismos den cuenta de ese horror o de esa alegría, qué sé yo, no sé, hay otro libro que escribí que se llama Una historia sencilla, que es un libro como muy Malambo. alegre, es la historia de un bailarín de Malambo, que es un baile folclórico argentino, y es un libro feliz, digamos, por decirlo de alguna manera. Eh, y allí también intenté poner, bueno, la euforia la belleza del baile solo en algunas partes, no llenar el libro de epifanías, ¿no? Y ahora que hablabas de los suicidas del fin del mundo y conectando con esto que decís, em, es algo que creo, no sé si los lectores lo notan o no, pero yo recuerdo que cuando escribí el libro, que es una historia de 12 suicidios de personas muy jóvenes en un pueblito de la Patagonia, eh, yo me propuse no utilizar yo misma como autora la palabra suicidio y la palabra sangre,
excepto en los momentos en los que los familiares o los amigos o las parejas de estas personas que se suicidaron la utilizaran, ¿no? Como un ahorro del lenguaje. Y de hecho la gente utilizaba muy poco esa palabra. Ujú. Era como una palabra, bueno, seguía siendo una cosa muy, muy tabú, muy, muy prohibida. Entonces sí, yo creo que hay un trabajo con el lenguaje en algunos casos en los que em, hay como una economía, digamos, cuando la historia es demasiado em, potente, no hace falta que subas demasiado el volumen, ¿no? Para producir el efecto o para que el lector sienta, bueno, o el espanto o la emoción o lo que fuere. No, en eso me parece curioso lo que dices de lo de el uso de las palabras, que es muy importante en general, ¿no? Mm, Tienes tú también, yo creo que varias, eh, preocupación semántica, ¿no? A veces con sí. ciertos asuntos y ciertos temas. Y también lo pensaba leyendo tu libro de la otra guerra, Mm, sobre la importancia de las palabras, que me pareció sobre este cementerio en las Malvinas, que la importancia de las palabras, leyéndolo, porque esta anécdota me parece increíble, que mucho del problema con el tema de las Malvinas y los cuerpos que se quedaron ahí era porque se usaba la palabra repatriación, ¿no? sí. Entonces, claro, entonces si decían que era, ¿no? Que se repatriaban cuerpos, estabas asumiendo que era, ¿no? Que las Malvinas no eran Que las Malvinas no eran argentinas, Argentina. claro. Entonces era Ujú, una cosa que solo esa palabra mm. bloqueaba todo un proceso enorme, ¿no? Un tema, porque era, claro, una cosa fundamental, esencial, que paraba todo, ¿no? La importancia de las palabras, que a veces pues, no somos conscientes de ella. Sí, bueno, digamos los que escribimos, creo que Mm. somos bastante conscientes de ese poder. Y fíjate que en esa palabra repatriación eh, era la palabra que obturó durante 40 años y que generó toda una cantidad sí, de malentendidos Mm. y de manipulaciones en torno a cientos de soldados argentinos caídos durante la Guerra de Malvinas, que estaban enterrados en tumbas sin un nombre, cuando las técnicas de ADN y la comparación con el ADN de familiares era posible desde hace muchos años, ¿no? Sí, en efecto. Bueno, además yo vengo de un país muy psicoanalizado, ¿sabes? Y tenemos una larga tradición de entender la potencia de la palabra. Y, y cuando yo escribo, esa hiperconciencia de que estás generando un campo semántico, casi como si fuera un campo gravitacional en Sí. torno a determinadas cosas que se logra con determinadas palabras y que si haces un poquito de más lo estropeás y si haces un poquito de menos no Sí. llegás. Yo la tengo muy presente y creo que ese es ahí es donde empieza la parte placentera de la escritura, porque al principio, cuando te enfrentás a todo el material de reporteo que tenés, que siempre es mucho más del que vas a incluir, es todo un poco caótico. Es como armar un rompecabezas de 1000 piezas, pero sin tener una foto de Mm. referencia o teniendo esa foto de referencia más bien difusa, porque tenés la historia, la conoces, estás muy empapada de la historia, pero la historia contada, la historia narrada, escrita, es otro artefacto, es distinto a lo que tenés en tu cabeza. Entonces, hasta lograr que eso llegue al mundo, digamos, hay un trabajo fuerte con todo, con la estructura, con las palabras, qué sé yo, con toda la carpintería de la escritura, ¿no? Hasta, qué sé yo, los signos de puntuación, es importante si vas a poner un punto y aparte o si vas a Claro. poner un punto y seguido. Eh, cómo, cómo pasás, en algunos libros hay en la llamada eso pasa bastante, como largas,
parcelas de texto en las que tenés que encargarte de reponer precisamente el contexto histórico de lo que está sucediendo. Y eso puede volverse un poco tedioso. Entonces, allí es precisamente donde tenés que poner mayor esfuerzo para que la historia pueda seguir leyéndose con fluidez, no descargar los datos como quien hace una entrada de Wikipedia, ¿no? Porque los datos solos son una cosa muy, muy seca, no puede haber un contraste enorme entre esas partes quizás más duras, digamos, y la parte donde el relato tiene más dinámica. Bueno, todo eso es como el trabajito que uno hace con las palabras. Sí, pero es lo que dices, te he leído alguna vez que ahí es cuando entra con todo la escritura, que tú te apoyas mucho en esos recursos narrativos, no lo usas para inventarte cosas, sino para dar aquí un clima, para dar aquí un poco más de textura, para hacer menos farragoso un contexto histórico, que es lo que dices tú, que podría ser absolutamente plomizo, o sacarte de la lectura y haces eso, lo haces más, ¿no? más fluido, ¿no? También te he leído en una conversación con Lucrecia Martel una frase que me encantó de Roland Barthes, ¿no? Que dice: usted tiene que desearme y la prueba de ese deseo es su texto. Es el texto. Sí, ¿no? sí, tal cual. Sí, yo, digamos, el texto tiene que estar vivo y tiene que estar eso, cargado de deseo para pulsar algo en un lector. Hasta esa pulsación no siempre es un efecto positivo. A veces un lector puede sentirse, qué sé yo, perturbado, puede sentirse en desacuerdo también, por supuesto, pero el interés y la conexión con la historia tiene que empezar en el que escribe, porque si estás desinteresado de la historia, es muy difícil que alguien más se interese por esa historia, ¿no? Uno, no sé, cuando uno escribe textos así largos, hay una especie como de inmersión, sí, casi con una especie de trance durante el momento de la escritura, los momentos buenos de la escritura, porque la escritura también es un bicho muy difícil, tiene momentos muy, de mucha fluidez y momentos, no diría de traba ni cosa por el estilo, pero momentos en los que uno siente que estás ahí a punto de llegar a ese punto de ignición que te interesa y no lográs llegar, entonces bueno, lo dejás para otro día, ¿no? Pero tiene que estar cargada de eso, la escritura, de conexión, de deseo, como un envalentonamiento, ¿no? Diría yo, como ahora te voy a contar es un poco omnipotente también, ¿no? Sí. Porque bueno, ahora te voy a contar esta historia y nunca nadie te la habrá contado como yo te la conté. No, pero hay un juego ahí, un pequeño juego de seducción o de, pues también como ocurre, bueno, antes has dicho que vienes de un país muy psicoanalizado, también de un país muy vinculado muy bien con la hora de contar una cosa bien o a la hora de hacer publicidad, ¿no? Ahí también está todo mezclado, ¿no? Se puede contar lo mismo de una manera distinta o con más tiempo, ¿no? Creo que además una de tus virtudes es que sí pasas el tiempo suficiente para que empiecen a ocurrir las cosas interesantes, ¿no? Que a veces volamos muy por encima y queremos que las cosas sucedan solo por estar de paso en una ciudad donde están ocurriendo las cosas o en un lugar, ¿no? Tú en el caso de Silvina ya. Silvia o Silvina, sí, porque le dicen de las dos maneras. Ya pasas dando tiempo con ella que eso, ¿no? Un poco las máscaras empiezan a caer, la defensa se empieza a relajar, y empieza pues un poco a aflorar, ¿no? Todas las cosas interesantes de las que tú luego retratas y cuentas, ¿no? Cuando se baja un poco la guardia. Sí, al estar tanto tiempo con una persona también se genera un vínculo, no un vínculo amistoso, porque un entrevistado y un entrevistador no deberían establecer, por lo menos mientras suceden las entrevistas. Después, bueno, puede pasar cualquier cosa, pero no se trata de un vínculo amistoso, es un vínculo
siempre dispar, y creo que debe ser así mientras dura el trabajo. Dispar me refiero a que el entrevistado no conoce mucho de la vida de su entrevistador. Por supuesto, siempre hay una conversación, no sé, natural, un poco informal, en la que el entrevistado pregunta algunas cosas y uno responde, pero el verdadero foco de interés es la persona que está siendo entrevistada. Y el entrevistador conoce y empieza a conocer cada vez más de la vida del entrevistado, ¿no? Entonces, por eso es como muy dispar el vínculo. Pero, pero yo creo que, como vos decías, cuanto uno pasa mucho tiempo con la gente para hacer este tipo de libros, y si bien es absurdo pensar que uno conoce todo de la vida del otro, porque eso no es posible, eh, por olvido, por omisión o por manipulación del otro, la pretensión del entrevistador tiene que ser una pretensión casi, sí, como de nuevo, muy omnipotente, la de pretender o sentir que sí lo sabe todo. Y para eso hace falta pasar mucho tiempo con las personas, porque si no, esa máscara que somos, que todos somos, no termina como de diluirse. Y nadie puede sostener una máscara durante 2 años o ni por 3 meses. Pues bueno, no solo escribo libros, sino también artículos y los artículos no me llevan 3 años, pues mis editores me matarían. Pero puedo sí estar 3 meses entrevistando a una persona y a su círculo, y nadie puede sostener un show durante todo ese tiempo. Y también tiene mucho que ver con el lugar en el que uno se posiciona para entrevistar, ¿verdad? Porque la verdad es que muchas veces se habla del tiempo que toman estos trabajos como si fuera una especie de performance, ¿no? Como, uy, se pasó X cantidad de tiempo. Y la verdad es que solo el tiempo que uno se toma es el tiempo necesario, que se necesita para que las cosas buenas empiecen a pasar. Y hay que estar con una escucha muy atenta y un poder de observación enorme, porque lo mismo puedes pasarte 3 meses con una persona haciéndole preguntas y no enterarte absolutamente de nada. Pues no se trata solo de preguntar, se trata también de saber ver, de saber percibir la gestualidad, de hacer otras cosas con esas personas que no sean solo sentarse a conversar. La tarea de observación es una tarea muy importante, pero si no tenés el ojo necesario, se te pueden escapar muchísimas cosas. A veces es más interesante escuchar un silencio que escuchar una perorata de 15 minutos acerca de, no sé, una anécdota de juventud, ¿no? Sí, que lo tiene ya a lo mejor ensayado o de tanto repetirlo. Sí. Y creo que eso sale mucho, por ejemplo, en alguno de tus libros, ¿no? De que a veces es más interesante cómo alguien vuelve una y otra vez a cierto tema o cómo lo rodea para no tratarlo, o a veces las contradicciones en las que eso es más interesante que los propios hechos, sino es por qué vuelve o no vuelve, o por qué choca con otras cosas que ha dicho, ¿no? Eso revela más a veces que lo propio que está diciendo, ¿no? A veces es lo que hace y lo que no hace, ¿no? Eso es lo que te da la observación, ¿no? Sí, digamos, el discurso controlado versus el descontrol. Claro, porque no podemos, igual que tú dices que todos tenemos una máscara, claro, también nadie puede aguantar la máscara tantísimo tiempo, ¿no? O ves la máscara en distintos contextos y ves las diferentes sombras de la misma máscara, sí. Sí, por supuesto. Además creo que lo que no hay que temer es, porque cuando empiezan a pasar esas cosas, las contradicciones, los silencios significativos, la evidente necesidad de escabullirse de un tema, narrativamente se pone muy interesante, pero tenés que tener mucho cuidado después con la manera en la que vas a reflejar eso en un texto. Porque, no sé, si recargas mucho, por ejemplo, el aspecto contradictorio de una persona, puede terminar pasando que el relato de esa persona termine siendo, sea poco fiable y quizás no sea esa la idea. A veces sí, a veces lo que querés demostrar justamente es que es muy poco fiable.
Entonces hay que tener como mucho cuidado con eso y recordar siempre que estamos trabajando, bueno, con seres humanos, con gente que tiene una vida precisamente la capacidad de observación es también la capacidad de ver cómo vas a utilizar esas cargas a la hora de ponerlas en un texto. Hasta qué punto podés remarcar mucho las contradicciones, etcétera, sin transformar a una persona que es una víctima de algo en una persona completamente ambigua y mentirosa, Sí, digamos. sí. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con eso. Sí, antes has dicho que una historia sencilla es un libro alegre Sí. y luminoso. A mí La llamada también me lo parece, sinceramente, aunque trate un tema duro y que está involucrado asuntos de tortura, gente Mm, con trauma, una época muy dura, pero tanto tiempo pasando con Silvia, que me parece que tiene unas respuestas a veces geniales, mm. un sentido del humor, a veces para mí una frivolidad muy bien entendida. eh, y te lo escribí en un mail que te mandé y dije, es que he tenido momentos de ataque de risa en el metro leyéndolo porque de repente tiene una frase absolutamente ingeniosa, maravillosa, un giro, y sí que me quedé con una sensación luminosa con el libro, sinceramente. Bueno, me alegra, porque sí, creo que es un libro, primero, porque Silvia Lavairu hizo una vida, no se quedó digamos, con los 3 años de su juventud entre sus 20 y sus 22, 23, que fueron los años en los que estuvo secuestrada, y tampoco se quedó con los primeros años del exilio acá en España, que fueron años muy terribles para ella, sufrió mucho repudio por parte de sus ex compañeros de militancia, sino que hizo a partir de todo lo que le pasó una vida, y es una vida buena. Y realmente hoy en día, de hace bastante tiempo, tiene una vida aventurosa. Es una mujer muy vitalista, llena de amigos, Sí, con mucho, muy disfrutona, ¿no? Como, sí, como sí, dice sí. ella. Y me alegra que te hayas reído y que te parezca un libro luminoso. Yo creo que lo es, aún con todos los desastres que le acontecieron. em, y tiene momentos de un humor que yo también me reía mucho cuando los escribía. Y de hecho, me reí mucho cuando los viví con ella. Incluso me reí internamente de algunas cosas viéndola hacer cosas completamente disparatadas. Perder las llaves, desencontrarse con no sé quién, Sí. perder un avión estando sentada en el hall de la puerta de embarque, pretender subirse a un avión que en realidad iba a otro lado y el que ella tenía que tomar había salido hacia media hora. Es muy, muy despistada, Sí, y desordenada. no, soy despistada desde pequeña, ¿eh? No, tampoco vamos a culpar a la ESMA de todo. Es que Exacto, esa esa frase es frase sensacional. es sensacional, porque Sí. te dice alguien cómo procesa algo tan duro que le ocurrió, cómo hace autocrítica, cómo se toma la vida con... Es que esa frase me parece, ya solo merece la pena ¿sabes? Dices, es que esta persona ya es, da para un retrato, lo que dices tú. Sí, bueno, ella tiene mucho humor negro, y cuando se juntaba con su amiga Lidia Vieira, que es una delicia de mujer también, que estuvo secuestrada con ella en la ESMA, y bueno, después siguió toda una vida de relación entre ellas dos, son a veces casi impublicables, te diría, porque hacen unas bromas de humor negro acerca del tiempo en el que estuvieron allí, y eso que bajaban un poco los decibeles porque no sé, a veces nos encontrábamos, una vez nos encontramos en un bar, creo que la primera vez que nos encontramos así presencialmente, porque parte del libro está reporteado durante la pandemia, Sí. entonces había mucha imposibilidad sí, de encontrarse en sitios públicos. eh, y claro, y estábamos las tres sentadas en una terraza en Buenos Aires, era primavera, un día precioso. Y estaban estas dos hablando a los gritos y las carcajadas de todo esto. Y en un momento Lidia se para y dice, esos dos de esa mesa al lado no se están escuchando. Como diciendo, o sea, no sé si esto es una cosa para hablar así en Sí. público. Este,
Pero sí, ¿no? Yo al principio yo tengo mucho humor negro también. Y me contenía un poco de usarlo con ella porque me parecía un poco desproporcionado. Y un día no recuerdo qué chiste le hice, creo que en el libro lo cuento, por WhatsApp y me mandó un mensaje de voz muriéndose de risa y me dijo, me encanta que tengas ese humor. Como que yo sentí que ahí había como un permiso que podía ingresar y ahí, bueno, me despeluqué ya directamente. Pero claro, es que además entra en juego unas cuantas paradojas con esto, ¿no? Que puede parecer alguien que ha sufrido eso, parece que no está autorizada a lo mejor a decir según qué cosas, ¿no? Que Sí, tal es cual. paradójico, ¿no? Que la vas a juzgar Mm, por alguien que ha pasado una tortura, que la violaron, que hicieron barbaridades. Parece que no puede tomarse la vida, no puede ser feliz después, o no puede hablar con cierta soltura. soltura y cierto desapego de las cosas horribles que le pasaron. Parece que tiene que ir siempre con el San Benito, con la cruz, ¿no? Y luego también Mm, entra otra paradoja que me parece fascinante, que trata muy bien el libro, que es esto de si te hacen, o sea, si te convierten en una detenida y te torturan y demás, si mueres eres una santa o un mártir, mm, si sobrevives eres un traidor, ¿no? mm, Entonces, la imposibilidad de ser alguien normal, ¿no? De tener una sí. vida más o menos normal, porque tienes que ser o alguien eh, beatificado o tienes que ser alguien repudiado, ¿no? Entonces, Mm, esa vida a la que ya tiene que, entre esos dos extremos, parece que no contentar a nadie por momentos, ¿no? Entonces, eso me mm. pareció increíble cómo lo tratas el libro. Sí, bueno, para mí también fue un poco sorprendente encontrar, porque no solo le pasó a Silvia esto del Claro. repudio, del estigma del sobreviviente, sino que le pasó a casi todas las personas que están entrevistadas, mujeres, ¿no? En el libro, Graciela García Romero, Marta Álvarez, Lidia Vieira Mm, misma, que llegó aquí a España y llamó a sus hermanas que estaban aquí exiliadas para que le dieran cobijo y le dijeron que se volviera a la Argentina en el año 79, que eso era más o menos como decirle, volvé a que te maten, ¿no? A mí eso sí me sorprendió porque no es un tema que forme parte de la conversación en relación a aquellos años oscuros. O sea, el tema de la dictadura siempre está muy presente, ¿no? En la Argentina, en la conversación pública. Bueno, se escriben libros todo el tiempo, hay mucho trabajo hecho con el tema de la memoria, eh, y es algo bueno. O sea, la memoria es una cosa que está bastante viva, muy viva, diría yo, en la Argentina, pero esto era como un tema, el rechazo al sobreviviente, el estigma, no con todos, ¿no? Con alguna gente. A mí me sorprendió mucho porque el subtexto de eso es un poco lo que vos decías, hubiera sido mejor que te mataran, que te sí. asesinaran O sea, o que te caes de repente en una desaparecieran. brecha en la que eres una especie de inadaptado, que eres Sí, una persona incómoda sí, y entonces la gente no sabe cómo lidiar contigo, entonces deja de lidiar contigo, ¿no? sí, tal cual. Además está esta exigencia que mencionabas, que parece una exigencia social a las víctimas, que es que, bueno, alguien que pasa por una situación tan traumática, eh, parece que hubiera como un rol a ocupar, que es un rol de sufriente Claro. eterno. No digo que no haya gente que lamentablemente y en realidad vive eso como un enorme trauma el resto de su vida y queda fijado en esa posición. Me parece que es algo inimaginable pasar por una cosa así. Entonces, pero lo que creo es que no se le puede exigir a alguien que pasó por eso que eh, ejerza un rol determinado o que lleve su vida de una manera Claro. determinada para ser socialmente aceptado, ¿no? Por suerte Silvia no quedó, por suerte para ella, bueno, fijada en ese punto de víctima eterna. Y eso también la hace una persona muy incómoda por todo esto que acabamos de decir. Sí, eso, las víctimas no tienen por qué ser un portavoz vitalicio, ¿no? No, pero viste que yo me acuerdo, acá en España hubo un caso de un futbolista, Dani Alves. Alves, Sí.
que fue acusado por una muchacha Sí. por violación en una disco. Y yo recuerdo que la primera cosa que dijo esta chica fue salir a aclarar que ella iba a renunciar o que no iba a reclamar ningún tipo de compensación económica cuando en realidad es algo que le corresponde. Entonces, fíjate hasta qué punto me pareció, eh, digamos, casi un acto eh, forzado porque la pobre muchacha no quería quedar como alguien que estaba buscando sacar dinero, ¿no? De una cosa así. Entonces hay que como que sobreactuar un poco el rol de la víctima para que para ser tomada en serio. Mm. Eso es muy atroz también, ¿no? Pero sí, hay como una exigencia con una especie de personaje víctima a la que Mm. los medios de comunicación, los que escribimos en medios de comunicación, hemos contribuido. Digo, yo espero no haberlo hecho demasiado, seguramente me habré equivocado, pero yo lo veo eso, en que siempre las víctimas tienen que ser puras, santas, castas, varones y mujeres, ¿no? Mm. Mm. Sí. Y en los Suicidas del fin del mundo, que era un libro no tan fácil de encontrar a veces, ¿eh? Había estado ya un poco descatalogado y ahora en Anagrama se vuelve a publicar esta crónica de un pueblo patagónico en las Heras, que por momentos es increíble porque parece lo estaba leyendo y parece un western. De repente la forastera llega en tren a un pueblo un poco medio desértico, con mucho viento, continuamente el viento, puertas con ventanas con postigos, ¿no? Ujú. Todo ocurre un poco, muchos negocios y todo ocurre de puertas para adentro y vas ahí un poco hablando con todo tipo de personajes improbables en ese paisaje un poco salvaje, ¿no? Sí, bueno, esto fue en el año... yo empecé a viajar a las Heras en el año 2002. Y recuerdo que una de las primeras cosas que me advirtieron, cuando haces un viaje siempre haces como una preparación previa al viaje. No llegas al pueblo y Mm. empezás allí a decir, hola, soy tal, ¿dónde puedo encontrar familiares de estas personas que se suicidaron? Sino que haces sí, un trabajo de preproducción, digamos. Mm. Y bueno, yo había contactado con dos periodistas locales, con el maestro de inglés, que había sido profesor de varios de los chicos que se habían suicidado y que él mismo tenía una situación muy depresiva, eh, y con el que resultó ser el hermano de la primera de las chicas que se suicidó. Se mató pegándose un tiro con la escopeta de su padre. Y todas estas personas, antes de que yo viajara, me advertían que cuando fuera tenía que tener cuidado con el viento, pero era como si fueras a viajar a una tierra de lobos y te dijeran hay que tener cuidado con los lobos. Y a mí me parecía una exageración. Digo, un viento, ¿qué puede pasar con un viento? Además, nunca viajé en pleno invierno porque es imposible. Las Heras quedan en lo que es la meseta patagónica, que es un lugar desértico. Pueden hacer hasta 20 grados bajo cero en invierno, la ruta se llena de nieve, no se puede pasar. Entonces decía, bueno, cuán terrible. Claro, y lo que pasa es que en las épocas en primavera y en otoño es cuando más viento hay, porque no existe todo lo demás, digamos, Claro. no hay nieve, no hay... Y, y bueno, llegué al pueblo en ómnibus, o sea, volé hasta Comodoro Rivadavia y de allí tomé un ómnibus hacia Las Heras, un ómnibus muy precario, Sí, parecía casi uno de esos ómnibus escolares, sí, ¿viste? sí. Más preparado para llevar niños a 20 cuadras de distancia que para hacer 200 kilómetros. Y bajé del ómnibus, eh, y el viento me tiró al piso. O sea, bajé, puse un pie, no sé, caminé un paso para ir a buscar mi bolso en la bodega del autobús y ¡pum! Bate al piso. Y la verdad es que, bueno, empezó a pasar que con el correr de los días, eh, yo salía del hotel caminando y me decían, ¿vas a caminar con este viento? Mira que es muy peligroso, porque claro, después entendí que en todas las ciudades hay cosas que están en la calle, no sé, un cartel, un Sí, sí. farol, y esos vientos arrancan los carteles y los faroles y te puede dar en la cabeza.
De hecho, creo que en el libro lo cuento, que un día estaba caminando y voló la tapa de un cesto de la basura de metal y casi me da en la cabeza, digamos. Y la presencia del viento era una presencia muy amenazante por varios motivos. El sonido era bastante estremecedor. eh, y estaba mucho en el discurso de la gente. Cuando llegabas a las casas estaban con los postigos cerrados, bueno, las puertas cerradas, ni hablar, pero además todas como con trapos en la parte de abajo de las puertas y las Sí. ventanas para evitar que se colara el viento, se colara el polvo junto con el viento. Y la gente repetía todo el tiempo, este viento te vuelve loca, o este viento te enloquece, o este viento maldito. Em, digamos que era casi una especie como de guardián maligno, Sí, ¿no? sí, sí. Tr- Forzando a la gente a quedarse en ese paisaje que ya de por sí era hostil, muy encerrada. Y cuando empecé a escribir, el viento empezó a ser un personaje muy fuerte en el libro, casi sí, una presencia, ¿no? Muy inquietante. Sí, sí, es lo que dices, es como una cosa, un monstruo que está afuera acechando, ¿no? Y que Sí. continuamente el ruido de lo que dices tú, tapándolo, la presencia esa más por todos lados, ¿no? Eh, y sí, es una especie de escenario improbable con que vas un poco retratando y pasando y hablando, hay pues eso, burdeles, una petrolera, hay testigos de Jehová, ventanas con postigos, eso, peluquerías, huevos de avestruz, hay todo tipo de cosas ahí se van sucediendo en ese... Creo que hablas con alguien que dice que un poco, porque es un misterio, ¿no? Porque de repente tantos chicos a la vez se suicidan en este pueblo, que además muchos de ellos ni se conocían a veces entre ellos, ¿no? Ujú. No eran amigos, ¿no? O sea, que no era una cosa casi que se hubiera hablado. Hay teorías, ¿no? Que vas tratando ahí, que si hay una secta, que si puede ser una otra cosa, y que hablas con alguien que dice que un poco, ¿no? Que es la agresión natural del paisaje y la soledad histórica de la Patagonia y la falta un poco de perspectiva lo que hace como este cóctel tremendo Mm, de un lugar único, ¿no? También esto, lo que dices, el tema de la importancia que tiene ahí el petróleo, ¿no? Que mm. por momentos me hacía pensar, te dije, ¿no? La llamada me hizo pensar en una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson y aquí Mm. me pensé en pozos de ambición también, ¿no? De cómo el Ya. petróleo es algo que te... Un poco casi también como la fiebre del oro, ¿no? En el antiguo oeste, ¿no? De algo que te vuelve un poco tarumba al final. Sí, qué sé yo, la maldición de los dinosaurios, ¿viste? Yo creo que, mira, yo la verdad es que la pregunta de por qué se suicidan no me la hice nunca, Mm, porque sé que es una pregunta imposible de responder y en total. todo caso la respuesta es todo el libro, todo ese combo que vos mencionás. Por supuesto, las personas que se suicidaron fueron 12 personas, las que están en el libro, las vidas que están reconstruidas de ellos en el libro. Pero después continuaron los suicidios con gente de más edad. Estas personas eran 12 personas bastante jóvenes, entre los 17 y los 20 y algo de años, y todos eran muy conocidos en el pueblo. En los pueblos chicos hay eh, como personajes, ¿viste? Qué sé yo, la chica rara, Sí, el mejor jinete de la provincia, el chico, el huérfano, sí, es como bueno, un instituto, ¿no? sí. Como, sí, un poco. Este, y eran todos realmente muy conocidos, pero a su vez no se conocían entre sí, como decís. Pero creo que la industria del petróleo, em, lo que había básicamente eran casas casi todas em, no sostenidas económicamente, pero en las que había una mujer, una madre. Por lo general los hombres de la casa estaban trabajando en los campos del petróleo, muy desvinculados de la familia, porque en los campos del petróleo, por lo menos en la Argentina, van a trabajar 15 días seguidos y después regresan a la casa una semana y vuelven a irse. Bueno, todo lo que eso implica, digamos, produce un tejido social muy roto. Mm.
los sueldos que se pagan son más altos que en algunos otros trabajos. Entonces son trabajos ambicionados, pero también son trabajos muy brutales que implican estar en el medio de la nada, a la intemperie, durante horas, durmiendo en galpones con otros decenas de trabajadores. Cuando regresan al pueblo, los problemas de alcoholismo son enormes, casi no hay comunicación con la familia nuclear, digamos, los hijos, la mujer, etcétera. Y lo que yo notaba era familias como muy rotas, muy fragmentadas, muy poca escucha, muy poca atención a señales de alarma previas, ¿no? Que ahí hay otra cosa que había que tratar con cuidado, como cómo marcar estas señales de alarma sin cargar la culpa sobre esas familias, porque Los suicidas del fin del mundo, sí, es un libro que relata estos 12 suicidios, pero es un libro sobre los vivos, sobre los que quedan, o sea, es un libro que cuenta cómo eran las eras en ese momento, en el año 2004, 2005, bueno, 2002, 2003, 2004. Entonces, había que tener como mucho cuidado con eso, porque también podés terminar señalando a una madre o un padre o un hermano diciendo, no te diste cuenta, ¿cómo no te diste cuenta? Entonces creo que la respuesta, digamos, el suicidio es un enorme misterio, ¿no? Pero creo que la respuesta a qué fue lo que pasó es un poco todo lo que cuenta el libro. Ese dinero del petróleo volcado en alcohol, prostitución, eh, cosas, digamos, que no, bueno, que no necesariamente contribuyen qué sé yo, a tener una vida plena, ¿no? Había muchísimo embarazo adolescente no deseado. Su aislamiento también, ¿no? Claro, es un lugar tan... Muchas de las personas con las que hablaba repetían esta idea de querer ser alguien, ¿no? Como Sí, si estar ahí fuera a ser nadie, sí. de alguna manera. Y también tiene que ver un poco con la dinámica, em, de la estructura del país, de la Argentina, que es un país completo, o sea, está todo centralizado en Buenos Aires, ¿no? Entonces, si no haces, hay otras ciudades importantes donde se generan cosas importantísimas, interesantísimas, Rosario, Córdoba, Mendoza, qué sé yo, pero el interior tiene en general una especie de mirada un poco de cierto encono hacia Buenos Aires, donde pasa todo lo que importa, de alguna manera. Y Buenos Aires tiene sobre el interior una mirada a veces demasiado romantizada, pensando que todos los habitantes del interior son ángeles Sí. bajados de las nubes, y no es así. Y desaprensiva también, ¿no? Un poco folclórica, Sí. te diría. Entonces, bueno, la gente de las Heras tenía esa sensación de estar casi viviendo en otro país. Cuando me hablaban, cuando me hablaban algunas personas me decían, porque ustedes los del norte, porque ustedes, ¿no? El Sí. norte por Buenos Aires, claro. Mm. Sí, como si yo viniera de Canadá, qué sé yo. Era una cosa... pero había una sensación y justificada, creo yo, de destrato, ¿no? Ellos de alguna forma decían, bueno, ustedes tienen gas y tienen luz y tienen combustible porque nosotros acá nos rompemos el lomo y ustedes sacan provecho de eso y no hay nada a cambio. Y creo que es verdad. Mm. Sí. No, y hay una galería de personajes que a veces parecen medio entre fantasmas y filósofos. Gente por las ausencias, pero también lo que te van diciendo, ¿no? Y tú cómo te apartas y les dejas ahí su protagonismo es espectacular. Algunas reflexiones que tienen. Hay una chica que me encantó que te dice... Yo seré mecánica de autos y si no me da el cerebro, seré escritora. Y mírala que como... Me encantó, era la hermana pequeña de Sí, una de las chicas que se había suicidado. Esta chica se suicidó en su casa, sí. ahorcándose. Este,
Y era una chica una nena muy graciosa, le gustaba Sí. mucho leer. Pero cuando me dijo eso, si no me da el cerebro, voy a ser escritora. Sí, Así como que bueno, canchera, ¿eh? sí. Sí. Sí, sí. Después hay un sujeto que a mí me resultó fascinante siempre, que es el peluquero, Jorge Sí. Salvatierra, que tenía, bueno, vivía en Las Heras realmente como si aquello fuera Nueva York. Él realmente era una persona que sentía que estaba en el mejor lugar posible, era feliz cortándole el pelo, como él decía, a todas las pitucas de Las Heras. Era una peluquería muy ¿Y modesta. cómo se llamaba la peluquería? Tenía un nombre así como Ay, sí, muy... sabes que no me acuerdo cómo se llamaba, Sí, tenía un pero nombre como de... pretencioso. Sí, 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 como... claro. Que eso siempre me ha encantado de las peluquerías y de algunos bares, ¿no? De repente en un... llamarlo al bar, no sé qué, en Manhattan, de repente en una calle desierta en una ciudad de España, ¿no? Sí, ¿Sabes? sí, Todo eso me sí, sí. encanta, eso. O algo muy Sí, exótico. tenía. O algo. Y Jorge tenía como un mural pintado en Sí, la peluquería, todo como azul, con palmeras rosas. sí, Era muy, muy escandaloso todo. Y él mismo era este, un muchacho, pero enorme, una persona de 2 metros y muy fuerte, muy fornido. Este, y no sé, tenía como esa fascinación por el pelo y las cabezas de sus sí, clientas. Y, pero sí, es un libro que está repleto de personas reales, eh, muy distintas entre sí, muy distintas entre sí. Había una muchacha que era la amiga o había tenido un flirteo con uno de los chicos que se habían matado, una chica pero súper inteligente, eh, muy hermosa como persona, le encantaba leer, yo cada vez que iba le llevaba libros y y tenía un trabajo, viste, mm, nada, o sea, digo, no quiero denigrar, pero sí. era un trabajo casi esclavo, por muy poco dinero, y su perspectiva era, quería escribir, quería ser escritora, y su perspectiva era muy poquita, muy escasa, ¿no? Eh, la mamá estaba enferma, ella tenía que ocuparse de cuidar a la mamá porque el papá estaba ausente, o sea, viste, toda una situación sí, muy frágil, o sea que no solo estaban estos chicos que se habían matado, sino que mm, yo veía cuando hacía entrevistas con algunos de las personas jóvenes que los habían conocido, que ellos también estaban en una situación sí, de precariedad, de riesgo, la- ahora se habla mucho de la salud mental de los adolescentes. En ese momento había una sola psicóloga en el pueblo Tenía bastante trabajo. sí, y no, según yo creo, no, tenía un criterio bastante prejuicioso Mm. para, para tratar o ver a la gente, que es lo peor que puede hacer un analista. Claro, sí, así que... Eso también, ¿tenéis algo ahí? También hay mucho de tema de psicoanálisis en la llamada también. mm, O sea, que hablas mucho de, de ese tema recurrente por las amistades y por todo esto. sí. También hay una otra similitud con Janet Malcolm, que también le interesaba mucho eso. Escribió mucho Bueno, sobre el escribió asunto. sobre el Y, asunto, y ¿no? el libro, otro libro que me encanta, que a priori no me podía dar más igual el asunto, Los archivos de Freud se Es llama. sensacional. Ese libro es increíble, como lo que cuenta de esas personas y como esos académicos, además de otra época, porque creo que en esa época pegó muy fuerte todo el tema de, ¿no? del psicoanálisis y de Freud del año 70 por ahí, pero Sí. es un libro increíble ese. Cuando ves las peleas Sí, sí, entre estos tipos que son sí, sí, supuestamente los sí, reyes del sí, psicoanálisis, sí, no puedes creer el sí, grado no sé, como de miserabilidad, ¿no? absolutamente. Tipo, es mío, 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 no, es Sí, mío, sí, mío, sí. mío, mío. Unas Entonces yo me cartas, llevo unas estas cosas. cartas Sí, sí, para acá sí, y las escondo por allá. Una cosa, pero de locos, de locos. A mí me encantó ese me libro. parece Creo que es uno de los menos conocidos, por lo menos de los traducidos de ella, creo que es uno de los menos conocidos, pero es un libro re chismoso además, y eso siempre se agradece muchísimo, ¿no? Sí, 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 pero creo que al final también sirve, porque a mí el chisme sin fondo no me gusta. No, El claro. chisme por el chisme me parece aburrido, pero el chisme con retratar todo ese mundo académico, cómo la gente quería al final lo que
lo que tú antes has dicho, como para sacar dinero, para sacar prestigio, para que al final están manoseando toda la herencia y todo el trabajo de Freud y todo lo que hay después, cómo la gente va desmarcándose de sus maestros y todo van traicionándose unos a otros. Es Sí. increíble, es una como de intrigas palaciegas maravilloso. Siendo el palacio, digamos, lo freudiano, ¿no? Es increíble Sí, ese sí, no, libro. es un libro maravilloso. Y ella además lo hace con mucha elegancia, ¿no? Porque era una Total. escritora súper elegante. Este, y sí, a ella le interesaba sobremanera el psicoanálisis. Y la llamada está lleno de psicoanálisis, entre otras cosas, porque Hugo, la pareja de Silvia, es psicoanalista. Y Silvia se ha psicoanalizado toda su vida. Al principio acá en España no le fue muy bien con dos psicoanalistas que tuvo, la pobre, que por poco le pedían un test de buena conducta para Sí. como una especie de aprobación moral, que es un horror, ¿no? Mm. Pero bueno, hace muchos años que se analiza y es un tema que... Y ella misma estudió psicología, Sí. así que, bueno, es un tema que tiene bien sabido, bien masticado y Sí. también le interesa. Pero a Mm. veces también se burla un poco Sí, porque, sí, claro. porque me acuerdo que en un ¿De qué no momento... se burla Silvia? ¿De En el qué no se sentido burla? Es de que cierto. no le ve el lado divertido o paradójico o contradictorio. Sí, sí, sí. Sí, qué sé yo, es muy normal, obviamente, digo, teniendo su pareja de esta profesión, que tenga amigos que también son psicoanalistas. Y Silvia me decía, te juro, a veces los escucho hablar entre ellos y digo, Sí, ¿en qué hablan? O sí, sea, sí. ¿en qué hablan? No entiendo nada. O sea, el Eh, objeto A, el qué sé yo, sí. ¿qué? Hace poco vino aquí también Paul Wass, que acaba de sacar este libro con anagramas, se llama Ay, Reliquia, sí, Paul, qué persona deliciosa, qué autor más lindo. totalmente. Y Mm, también pues habla un poco del suicidio de su padre, ¿no? Y dice que recogiendo distintas historias de personas, de escritores, de gente que se suicidó, pues decía de la mujer de David Foster Wallace, de Karen Green, mm, que, que decía que cuando alguien cercano a ti se suicida, el mundo de repente habla en una lengua desconocida, ¿no? mm, Y creo que un poco pasa también en los suicidios del fin del mundo, ¿no? Todo el mundo que se queda ya parece que habla casi otro idioma, ¿no? Que cree que no le van a poder entender los demás. Y de alguna manera también le ocurre a Silvia, ¿no? Entonces eso es lo que antes hablábamos de la importancia de a veces de eso, de que lo que te ocurre hace que te quedes en un limbo. A veces de incapacidad para comunicarte o para ser entendido, ¿no? mm, Y que a veces te quedas reducido a eso y todo eso. Entonces, esos lo veía en esos tres libros, ¿no? El de mm. Paul y en los dos tuyos. Y creo además, de hecho, hay cosas que uno nunca llega a entender, ¿no? De hecho, Paul empieza el libro diciendo, habría agradecido una nota, ¿no? Solo eso. Ya. Por ejemplo, eh, aquí hay un caso conocido por una canción que se llama Septiembre, de un grupo que se llama Los Enemigos, que cuenta la historia de un chico de una aldea gallega que se suicidó y que dejó una nota en la cocina de casa de sus padres que puso, id a por el pan que yo no voy a ir, ¿no? Que Mm, es una cosa... Y entonces el líder de los enemigos le fascinó tanto esa nota o le dejó tan impactado que escribió una canción sobre eso, ¿no? Sobre, claro, espera siempre algo más, una explicación, ¿no? O un cierre, ¿no? Una pieza que explique todo lo demás y nunca vas a tenerlo, ¿no? sí, creo que ni una nota Claro, podría... porque siempre vas a querer más, o una Sí, nota de 2 páginas, o un libro, o un... sí, 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 o una Sí, grabación, exacto. o... Sí, sí, bueno, el suicidio es una cosa muy misteriosa. Creo incluso que no sé, yo tengo la sensación de que es algo que uno no haría, porque si estuviera en la posibilidad de estar ante una persona que está por suicidarse, lo primero que Sí, haría es tratar de que no se suicide, ¿no? O sea, impedírselo. Pero si uno le preguntara a esa persona en el instante mismo en que está por hacerlo, ¿por qué? ¿Por qué lo vas a hacer? Yo no sé si habría una respuesta tan, claro. tan clara, ¿no? O sea, claramente hay algo que dice basta.
la perspectiva de seguir viviendo de esa manera, sea cual fuere esa manera, no es una perspectiva aceptable, soportable, y algo ahí cae y cae el deseo de la vida. Pero no creo que haya una respuesta. Y sí, lidiar con eso no es sencillo para los que se quedan, sobre todo porque yo nunca entendí bien por qué, pero el suicidio es uno de los tabúes, ¿viste? De la cultura. Bueno, se ve en las notas de prensa, ¿no? Que muchas veces Sí, no se dice, ¿no? O si sí. se dice tienes que poner abajo una nota clara de Dónde en Estados Unidos. Sí, llamar, exacto, sí, 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 sí. tal cual. Sí, ahora se habla un poco más, porque creo que ya el fenómeno es inocultable. Acá en España el suicidio entre los jóvenes ha crecido muchísimo. Justamente el otro día estaba leyendo una nota sobre un pueblo en mi país, en la provincia de Entre Ríos, que tiene la tasa de suicidios más alta del país. En su momento Santa Cruz era la provincia con más... Que es donde están las eras, ¿no? Exacto, que es Ah. donde están las eras. Y bueno, ahora esta ciudad parece que rompió todos los límites. Se habla un poco más, pero sigue estando esta idea un poco instalada de que si se publican noticias sobre suicidios se produce una especie de efecto contagio. Es una especie de El efecto leyenda. Werder ese, ¿no? Sí, pero Que, una especie de leyenda ah, que no existe como tal, digamos, ¿no? Em, pero sí, sigue siendo un tema, a mí me resulta muy enigmático y por eso mismo me resulta tan impactante y por eso mismo ah. me interesa, ¿no? Eh, pero el que queda, los vivos, sí, quedan, sobre todo los muy cercanos, ¿no? Con una pregunta incontestada y con la fantasía de que esa pregunta Claro. podría haber sido respondida de alguna manera. No hay manera de evitar, creo, Mm, sentir eso. Eh, pero también creo que es una pregunta irrespondible. mm. Mm. Y antes has dicho lo de un poco el contraste en Argentina y todo esto, lo de el interior, Buenos Aires. De hecho, creo que te leí alguna vez que tú, o sea, tú eres de Junín, ¿no? Que es el Sí. interior de Buenos Aires, y que Ujú. eso te enseñó un poco también, el contacto con la naturaleza y Mm. la aventura. Eso me gusta. Eso lo dices a Lucrecia Martel Sí. en un destino común, en esa charla que tenéis. Son como dos elementos que me hizo gracia leerte de naturaleza, que yo creo que está muy presente en tu libro, ¿no? Y en tus columnas en El País. Pero lo del sentido de la aventura me gustó eso. Sí, bueno, Lucrecia también, Lucrecia es salteña, Sí. que es una provincia del norte de la Argentina, y son un montón de hermanos, como 9 hermanos, y también tuvo una infancia sí, como muy un poco salvaje, ¿no? Mm, Muchas horas de juego, eh, salir a cazar, cosa que no, qué sé yo, en la ciudad grande es un poco eh, bueno, visto como una cosa un poco brutal, ¿no? mm, Y si lo pensás, lo es. Ir a pescar, andar en bicicleta, treparte por los techos, realmente cosas que a veces eh, son travesuras tontas que pueden terminar muy mal. Eh, pero yo, no sé, yo me siento muy cercana a esa infancia que tuve, esa niñez que tuve. Siento que me llenó de cosas, que me equipó mucho. Ese, sí, ese contacto permanente qué sé yo, no solo con la naturaleza, sino con la intemperie, con el afuera, con la vereda, con el estar suelta, ¿no? Este, yo me acuerdo que durante los veranos, en la infancia, primera adolescencia también, mis padres tenían una quinta, una casa quinta, no es o sea, no es una finca, es una casa con una piscina en las afueras. Eh, para llegar allí había que ir por unos andurriales de tierra, cruzar las vías del tren, subir a la ruta y llegar a este sitio en un lugar muy apartado, todo rodeado de pinos, que no se veía nada para adentro. Y yo me iba sola en bicicleta.
A nadie le parecía una tarea, digamos, muy arriesgada, pero para mí era toda una aventura, ¿no? Qué sé yo, con 12 años, 11 años, 13 años, en el verano irme allí a comer duraznos y tomar agua y tomar sol y nadar y leer. eh, y no sé, si lo pensás, no es la operación más segura del mundo, enviar a una chica en una bicicleta sola, eh, mm, varios kilómetros, Sí. a quedarse horas en completa soledad en un lugar completamente desprotegido también, porque no había, digo, cualquiera se podía meter y hacer lo que quisiera. Este, y había como en ese juego de ir hasta ahí como toda una adrenalina también. O sea, no era que, chao, me voy. Era como, hay que emprender este viaje, Sí, ¿no? y Sí, también la cabeza, ¿no? la Sí, aventura estaba en la cabeza. Este, pero después también estas cosas del contacto con, no sé, como con la tierra, con estar en el patio de mi casa de Junín, que es enorme, y hacer huerta y aprender con el abuelo a hacer algo de carpintería, y en el verano estar atenta cuando salgan las primeras brevas, que son los higos más dulces, y luego subir a los techos a recoger eh, los higos que estén en el punto justo para hacer el dulce de higos. Y podar el olivo y sacar las aceitunas, ir sí, con mi padre al campo a ver el maíz o a ver las vacas, y qué sé yo, y pasar frío y pincharte, sí. y el primer día que te metes en un campo de maíz y sos muy chiquita y no sabes que eso puede pasar, terminas toda cortada con las chalas, las Claro, chalas de sí, los sí. choclos, ¿no? Y llegas a tu casa rascándote así, como, digo, no sé, son ceras, pero eh, estar sola de noche con tu padre en una canoa en el medio de un lago, esperando que venga un pescadito y si tengo frío y decir, bueno, ahora no se puede volver, hay que esperar, qué sé Es yo. saber esperar, Sí, ¿no? Es lo de para... En tu oficio luego te ha enseñado eso, ¿no? sí, sí, la paciencia de la espera. Yo no, en mi vida, no sé cómo llamarla, real sería. Sí. No, digo, no soy una persona, no ansiosa, pero inquieta, con muchas cosas y qué sé yo, pero cuando estoy en plan hacer una entrevista, tengo toda sí, no, no es paciencia, es espera. Sí, sí. Este, sí, para que la otra persona se sienta cómoda y se suelte y podamos llegar a una conversación serena, honda. Ah. Este, mm, pero bueno, digamos, esa serenidad no es lo que prima en el resto de mis días. No, y te lo he oído alguna vez, incluso de manera un poco a veces egoísta, ¿no? De querer tú tener material para luego construir, ¿no? Mm. Tienes esa paciencia porque sabes que algo bueno, que esa paciencia o ese saber esperar te va a dar luego material para poderlo Sí, tirar y va a haber desarrollar, ¿no? recompensa, digamos, al Claro, final del arco iris está la claro, vasija con las monedas de oro. claro. Aquí también has hablado varias veces de que ves mucho cine y de que también incluso tú aspiras de alguna manera que sea como, pues eso, la llamada sea una especie de, o los suicidas del fin del mundo sea como un documental escrito, ¿no? Sí. Eso me parece una aspiración bonita y tal. Te quería preguntar, por alguna cosa que te haya gustado últimamente mucho de cine o de libros. También de libros has recomendado aquí, me acuerdo, el Scott Spencer, que lo recomendaste, Ah, que te sí, gustó mucho. algo ha pasado, qué O el The librazo. Act of Killing, recomendaste la primera vez que hablamos, que Mm. mucha gente lo vio y me lo comentó. ¿Tienes alguna recomendación de libros o documentales o películas que te hayan gustado últimamente? Últimamente, la verdad es que fue un año un poco raro el año pasado, y digo año pasado porque recién estamos empezando, ¿no? Y Sí, uno tiende a medir, no sé por qué, las lecturas y el cine, así como este año vi tal sí. cosa. Este, mm, Como con mucho movimiento, muchos viajes y todo eso, entonces estuve un poquito como desconcentrada con la lectura y eso, pero bueno, vi hace muy poco una película
Eh, que la habrás visto, Sentimental Values, me Sí. pareció una gran película, realmente. Mucho, no sé, como mucha carga, mucho talento, mucha carga emotiva, una gran utilización de los pequeños flashbacks, de una voz en off, la casa de esa familia, como todo un personaje. Me interesó mucho, me pareció una película, sí, inquietante, muy hermosa, la figura de un padre totémico, pero también como talentoso. Y me gustó mucho esa película. Me gustó mucho también Los Domingos de Alauda Ruiz de Azúa, me Sí, gustó estuve. muchísimo. Es una película muy compleja, con muchos niveles de lectura distintos. Y ayer vi finalmente una película española que tenía pendiente, que es Más Palomas. Ah, sí, Y sí. me gustó también, me gustó mucho. La de Paul Thomas Anderson, que vos mencionabas, una batalla tras Sí. otra. Ayer estaba La viste hablando con aquí, de una hecho, amiga, me la vi dijiste. aquí, sí, digamos, el conjunto me decepcionó un poco, pero ayer repasando la película con una amiga y contándole todos los motivos por los que no me había gustado, en verdad, creo que la película me encantó, Sí. porque le empecé a contar todo lo que me había gustado de la película y era mucho más que lo que no me había gustado. O sea, es como 50 buenas ideas. Lo que a mí me pareció al final, en aquel momento tendría que volver a verla, lo cual es muy fácil porque está en plataformas, es que el conjunto, como el armado total, Sí. me parecía que eran como 5 películas distintas. Mm. Y la cosa paródica me sacó un poco de... pero bueno, es una película interesante. Sí. Em, y después en lecturas he leído, bueno, estoy con mi amor encontrado de los últimos 2 años, que es Kurt Vonnegut. Estoy leyendo Madre de Sí. Noche, lo voy leyendo de a poquito porque Me sé que en voy a algún contar. momento se va a acabar. Mm. No va a haber más Vonnegut. Este, mm, y no recuerdo haber leído un libro así que me haya... releí hace muy poco tiempo Menos que Cero, de Bret Easton Sí, sí, sí. Ellis. Pero bueno, es una relectura y es un libro muy cortito, así que Sí, no a sé si mí vale. siempre me lo paso muy bien con Bret Easton Ellis. Sí, sí, Sobrevivió la relectura que a veces ocurre, ¿no? Que las relecturas de repente empiezas a ver más costuras y demás. Sí, ¿Te no, pero gustó? este libro sí, sí. Y de hecho me dieron muchas ganas de volver a leer Los Destrozos, que ese sí, ese libro es una catedral Sí, de Bret Easton Ellis. Porque bueno, digo, esa psicopatía de los personajes está en uno y en otro. eh, ese, ese, bueno, ese clima de época, ¿no? De estos estudiantes súper pijos, sí. en Los Ángeles, y todo ese clima ahí californiano está tan bien reflejado que dije quizás cuando vuelva. Pero, y estoy releyendo con mucho placer, un libro de un autor que a mí me resulta muy interesante, que es Libertad, de Jonathan Sí, Franzen. lo tengo aquí. Es, claro, exacto. Sí, estaba mirando Sí, justamente. me eh, encanta ese pero libro. esa es la edición en inglés, ¿no? Sí, Sí. sí, Sí, es un libro fantástico. Yo lo leí hace, bueno, cuando salió y no lo había releído nunca. Y la verdad es que, no sé, también es un libro que resiste muy, muy bien la, la relectura. Y creo que cuando yo leí Libertad no sabía que Franzen era un fanático de la observación de aves. es increíble. Ahí lo de los... Lo de la l- no sé qué cerúlea. y, no, y la guerra que tiene contra los gatos, que es como para... Sí, porque los gatos se comen a los pájaros, entonces hay un personaje que está obsesionado con... Está obsesionado, de acuerdo, con lo de la natalidad, ¿no? Que cree sí, que claro. el mundo Se no... tiene que dejar de reproducir. Eso, y luego la obsesión que tiene con los pájaros y que los gatos son como el demonio porque se come a los pájaros, ¿no? Me acuerdo de esas cosas, sale una y otra vez. Y luego tiene otro libro que habla, se llama Más Adentro, creo, que habla de... Son como pequeños Sí, reportajes que se sí, va a eso. También creo que se va ¿cómo a se llama? Chile, a una isla de Chile. Tierra de Fuego, ¿no? Se llama algo No, así. de la isla, creo que es la isla la llaman la isla de Robinson Crusoe, me parece. Sí, se va a Bueno, ver es una isla que está pájaros. en Chile y se va a ver pájaros, pero sí, igual esa crónica ahí a mí me dio un poquito como de vergüenza ajena, Sí, porque
lo plantea como una especie de expedición a la Antártida, más o menos, y perdón, es una isla que queda ahí como en ferry. Yo lo compré, yo a mí Ya. digo, Claro, lo que pasa es que creo que hace vendió. como todo mal. O Sí. sea, se lleva una carpa que no es la que tiene que llevar, se le destroza todo. Y a mí lo que realmente, o sea, no. Es una de esas actividades a las que no termino de encontrarle como la pulpa, la observación de aves. O sea, lo entiendo, Sí. tengo una amiga que se dedica mucho tiempo a eso. eh, pero no sé, como que no logré encontrar en esa crónica la potencia de esa fascinación, Ya. ¿no? De estar como horas esperando y no sé. Y él es un gran escritor, ¿eh? A mí su último libro, Encrucijadas, me dejó Sí, flotando. de hecho es más parecido a Freedom, o sea, a Libertad, ¿no? Es más, Sí, tiene algo parecido de la forma de tratar a los personajes y de forma así, ¿no? es maravilloso, Encrucijadas. Aparte es un libro, eh, viste que, no sé, bueno, él no es tan prolífico, no es que Mm, está publicando todos los años un libro, pero cuando ya alcanzaste determinadas cotas, o hay autores que llegan a un momento de mm. explosión creativa, y después quizá los libros posteriores, no sé si por la expectativa que generan o qué sé yo, ya no te parecen tan buenos. Y en Encrucijadas yo siento que está, pero Mm. en su mejor momento. Y aparentemente va a ser una trilogía, creo, pero no sé si le va a dar la vida porque el libro tiene como 800 páginas. Bueno, a lo mejor la trilogía son 2 libros más de 50 páginas cada Sí, a lo uno, no mejor, a lo sé. mejor. Pero y luego me ha hecho mucha gracia lo que decías tú de cómo a veces crees que algo no te ha gustado, pero no paras de hablar de ello y dices, a lo mejor es que Sí. me ha gustado, ¿no? El otro día me hizo muchísima gracia un amigo periodista. Hubo un follón el otro día porque hubo un partido muy importante de fútbol entre dos equipos y la mujer de uno de los jugadores en el campo rival empezó a hacer gestos despectivos a la afición rival, ¿no? No. Entonces mi amigo, que es del otro equipo y hace las crónicas y todo esto, estaban los del periódico como indignados, ¿no? Con el comportamiento de esa afición, de esa parte de la afición, relacionada con la plantilla del equipo y demás. Entonces, que hicieron un montón de fotos y de vídeos en los que se ve a esta mujer haciéndole gestos a los otros y tal. Y me dice ayer, eh, estoy viendo fotos y tal, y me dice, creo que me estoy enamorando de esta mujer. Un poco mi historia como Laura en la película Laura, ¿no? Que se enamora el detective de un retrato de una mujer, ¿no? Sí. Pues un poco me hizo muchísima gracia esto de como que él estaba indignado y poco a poco, tanto hablar de ella y tanto verla en fotos, se estaba enamorando de ella. Me pareció sensacional Claro, eso. por todos los motivos equivocados. Sí, Sí, sí. sí, sí, tal cual. Sí, a veces pasa eso. A mí no me pasa mucho. En general, aquello que no me gusta es como, Sí, pero Paul T. Anderson es un director que a mí me parece un talento. Licorice Pizza es una sí. película apasionante. El hilo fantasma es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Digo, entonces, cuando salí del cine, medio que salí un poco como diciendo, ¿de verdad no te gustó? O sea, preguntándome a mí misma, Sí. como, qué pena, porque no todos los años tenés una película de Paul T. Anderson. eh, pero sí, puede pasar eso. Como decir, una película que me encantó que vi acá el año pasado fue Sirat. No, Esa película sí, me dejó muy arriba realmente. Muy arriba. Bueno, y así, le está candidateada al Oscar, ¿no? Digo, los sí, candidatos sí, de sí. No, ustedes. y ha sido las dos, Sirat y Los Domingos han Los sido domingos. las dos como de los Goya, los dos Sí. favoritas. Sí, grande ganadora de los Goya, las dos, ¿no? Sí. De la última entrega, sí. Y la de Paul Thomas Anderson lo que ocurre es que eso me hace gracia cómo describe el mundo a veces absurdo en el que puede caer un revolucionario, ¿no? Y creo que también se ve reflejado en tu libro de La llamada, ¿no? Cuando de repente entras en un estado como de paranoia, de todo tipo de eso, de que todo ves traiciones, Sí. sospechas, que te proteges tanto y al final acabas convirtiéndote de lo que odias, ¿no? Y conviertes algo revolucionario, una cosa como casi un ministerio, ¿no? Es una cosa Bueno, hay una parte, digo, muy difícil de explicar, y medio farragoso para quienes no la vieron, pero la parte de la sí, contraseña, eso es eso es maravilloso. Sí, maravilloso. sí. Cuando el tipo llama por teléfono a la base de su Sí, grupo, sí, sí, digamos, y dice, la contraseña, qué sé yo, me lo olvidé, no sé la contraseña. Sí, que estás tan metido que Sí, estás sí. fuera ya, ¿sabes? Sí, De, sí, de sí, las sí. cosas, ¿no? Que estás tan metido en tu misión que ya eres como un elemento extraño y despojado del verdadero
sentido todo esto. Sí, hay una crítica bien interesante, ¿no? A toda esa cosa romántica de estos grupos revolucionarios. Y es una crítica inteligente y arriesgada también, porque se burla directamente Sí. de todo eso. Y bueno, de alguna manera también hay un poco lo que decías, ¿no? Como un movimiento alternativo antisistema termina transformándose en un sistema en sí mismo. O sea, funcionarial casi. Sí, Claro, claro. Y hay muchas ideas muy aterradoras digo, la figura de Champagne, eh, ese club de socios sí, blancos, sí, sí, completamente nazis, que se sí. reúnen en una especie de subsuelo de la casa de una ama de casa aparentemente normal. La idea de lo que hay que hacer para ingresar a ese club. Por eso, está llena de muy buenas Y ideas. eso tú también lo tratas muy bien, creo, ¿no? A veces que el horror no es una cosa aparte, sino que los monstruos están, entre comillas, monstruos están integrados en la sociedad, que eso es lo Y verdaderamente sí. aterrador, ¿no? Que Mm. están hechos de lo mismo que nosotros, ¿no? De carne y hueso, que quieren a sus hijos, que tienen, eso lo trata muy bien también en sus series y películas a Lauda, ¿no? En la ambigüedad, Sí. que en vez de alejarte de ellos y pensar que son seres aparte de la sociedad, no, es que están dentro y los que no están a la vista de todo el mundo en ocasiones. Y eso es lo que lo hace verdaderamente aterrador, ¿no? Por eso me gustó tantísimo la aproximación, por ejemplo, que hace Jonathan Glazer en la zona de interés, ¿no? Que Ah, eso es parte rompedor, original, distinto. Por maravilloso. fin, una manera de contar algo tan terrible de una manera tan original, ¿no? Que es, pues, retratar a estos que son Sí, los jerarcas nazis los viviendo al lado del jerarcas campo de nazis, concentración. pero haciendo una vida familiar, no les ves, o sea, les ves como que les gustan los animales, que Sí. son gente Que quiere a medio sus funcional y hijos. quiere a sus hijos, que los niños también son niños y que a la vez el horror está tan normalizado ahí que lo dejas de ver. Entonces eso es lo increíble, ¿no? Y una manera de contar algo que han contado 70.000 veces de una manera única. Sí. Esa película es fabulosa, realmente. La zona de interés. Ese momento en el que este, la mujer de la casa se prueba el tapado una mujer judía que está en el campo de concentración de lado, o quizás ya muerta, ¿no? Con una naturalidad y una cosa ante el espejo. Y después el espanto a partir de la mirada creo que es la madre de ella o de él, no recuerdo, que llega de Sí, visita, ¿no? y se va. Y se va, como, como que se va sin dar explicación. O sea, creo que deja una carta o Sí. algo. Sí, es muy estremecedora esa película. El trabajo que hace también con el sonido, ¿no? Es muy, muy buena, muy, Eso te muy. lo hace muy bien Lucrecia Martel, precisamente, lo del Bueno, sonido. la Es mitad del increíble. libro de Conversaciones con Lucrecia es sobre el sonido y la importancia del sonido en sus películas, que es maravilloso el trabajo que hace Lucrecia con eso, sí. Mm. Mm. Y pero eso es como el efecto Lubitsch, ¿no? Lo que decía esto de contar algo, pero de una manera sutil, ¿no? En Ninochka hace con el sombrero, ¿no? Que esta mujer que viene de la Rusia comunista, que desprecia todo lo burgués de los parisinos cuando está ahí, de repente ve un escaparate, ve a la gente, le parece ridícula la gente con el sombrerito parisino y de repente ella vemos cómo se lo prueba en su habitación en soledad, ¿no? El Mm, sombrero y cómo se mira al espejo, ¿no? Y vemos que le ha cambiado todo. Pues claro. y solo no te dice nada, solamente es la escena y lo que tú dices exactamente, lo del vestido, del abrigo que Tapado, se la del pone, abrigo. Mm. es perfecto eso también. Sí, bueno, el detalle significativo, ¿no? Que es tan importante siempre, como en todo. Como un pequeño detalle te puede cambiar. No, tú solo lo has dicho, ¿no? Que los detalles atornillan la realidad de alguna manera, ¿no? Sí, Que está tal cual. sobre, que es a veces parece que está elevado o que parece que flota, pero está atornillado, eso te lo dan los detalles, ¿no? Sí, totalmente. Creo que Bioy Casares era quien decía que la vida entra a los relatos por los detalles, ¿no? Entonces, sí, creo que eso, ¿no? Como el afán de tratar de hacer que en un texto o en una película lo que estás narrando, eh, sí, es algo como muy, muy aterrizado, muy palpable, de alguna manera. Mm. Porque la idea peor, a mí me pasa en muchos libros y muchas películas últimamente o series, que los protagonistas me dan igual, porque no tengo detalles de ellos, porque Sí. no están no están no tienen toma de tierra, Mm. no les veo como entes a los que les suceden cosas, pero que no me afecta porque no
he construido nada con ellos, ¿no? No me han enseñado nada de lo que les gusta, preocupa o interesa y demás. Entonces, en cambio, un detalle hace que eso ya te lo cambie, ¿no? Un que te dé bien puesto, realmente ya... Es curioso eso, porque fíjate que recién mencionaba la película esta Sirat, y realmente Sirat es una película en la que los personajes vienen de ninguna parte, no tienen una historia, no sabes qué hace, es la búsqueda de un hombre con su hijito de otra de sus hijas que se perdió en algún lugar de Marruecos. Y sin embargo ahí hay un arte puesto de tal manera que, por lo menos a mí, no... Y sé que esa es una de las objeciones que algunas personas hacen a la película, ¿no? Que son personajes como que aparecen ahí, ¿no? Pero cuando el cuento está bien contado, está bien logrado y es sólido, lográs de alguna manera entregarte a esa ventana de tiempo que el texto o la película te está contando, porque hay no hay historia, pero hay un espesor tan fuerte, emocional, puesto ahí, que la historia pasada termina por no importar. Está bien, es una película, es ficción, en un texto de no ficción eso no funcionaría, ¿no? Pero a mí también suele desagradarme eso que comentas vos, que no me interesa el destino de muchas de los personajes de las series que veo, porque sí, porque a ver, o sea, sí, pobre, le pasó esto, pero ¿por qué reacciona así? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su trauma de origen o felicidad de origen o lo que fuere? Sí. Y que a veces se confunde en una película o una serie o en un libro, incluso una novela, el decir algo, o sea, que un protagonista diga algo, no quiere decir que tú te lo creas, ¿no? No, o sea, que claro. el solamente enunciarlo y para decirte, esto le gusta a esta persona o le interesa o quiere mucho a este... No, hay que demostrarlo, eso es lo que cambia todo, ¿no? No es simplemente manifestarlo. Sí. Bueno, eso es, por ejemplo, en un texto, la enorme diferencia entre que las cosas sucedan en el texto y consignarlas. Si vos decís llueve en un texto, no se va a producir la lluvia en el texto. Tenés que hacer un trabajo para que eso... Ayer estaba releyendo en una librería una edición hermosa, vi una edición hermosa de La niña del pelo raro, de Foster Wallace, y el primer cuento de ese libro a mí me encanta. Entonces lo abrí, releí 2 o 3 páginas ahí de parado, y en un momento lo voy a citar mal, pero como en la segunda página creo, cuenta, 2 de las protagonistas están en una vivienda maravillosa, en una noche muy, muy cálida californiana, y dice algo así como que el cielo flotaba, la noche del cielo flotaba sobre todo como un palacio vacío, y me pareció como una imagen hermosa, ¿no? Después dice como que trocitos de no sé qué ciudad era, si Los Ángeles o Las Vegas, ponele, no sé, un lugar con mucho calor, como que chispazos de Las Vegas atravesaban los cristales, ¿no? Y eso te da una idea de las luces de nocturnas. Entonces sí, tenés que hacer que la cosa suceda en la película, en el texto, en el relato. Solo decirla, si uno dice, ay, qué dolor, nadie se va a enterar de que te duele. Pues Leila, me lo he pasado fenomenal charlando contigo, como siempre. Es un placer. Me quedaría contigo más tiempo charlando de esto y de aquello, de películas, libros y cosas que nos gustan y tus historias y cuentas. Que la gente se acerque a Los suicidas del fin del mundo y a La llamada y a La otra guerra, que es siempre un gustazo poderte leer y disfrutar de cómo cuentas una historia, Leila. Bueno, muchas gracias, Javier, por la invitación otra vez, y bueno, espero que vengan otras porque las disfruto mucho, estas charlas contigo. También me quedaría rato.